Geografía. Tiempo atmosférico. Para definirlo se utilizan términos que tienen que ver con la claridad, la nubosidad, la humedad, la lluvia, el calor, la visibilidad y el viento, de tal forma que los cambios que se producen en la circulación atmosférica determinan la diversidad del tiempo meteorológico o atmosférico. El clima. El clima se define como un conjunto de cualidades atmosféricas características de una región a lo largo de las estaciones o de los años. El clima cuenta con algunos elementos. Estos se dividen en elementos acuosos y elementos termodinámicos. El clima tiene mucha influencia sobre la vegetación y la fauna existente en determinadas regiones. Existe una relación muy estrecha entre el tipo de clima de un lugar y el tipo de vegetación y fauna que crecen en ella y se desarrolla también. Cumple un papel importante en muchos procesos fisiológicos de los organismos, incluyendo crecimiento, desarrollo, salud y también enfermedades. Por otra parte, el ser humano puede tener influencia sobre él mismo a través de la alteración de la atmósfera terrestre por la emisión de productos químicos y contaminantes. Los elementos del clima son los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera y explican tanto el tiempo como el clima de un lugar. Entre los más importantes se consideran la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento, las precipitaciones, entre otros. Elementos acuosos. La humedad. Se entiende por humedad a la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. La misma proviene una parte de la evaporación del agua de la superficie de los océanos, lagos y ríos, y la otra es suministrada por la tierra y la vegetación. Las precipitaciones. Es la cantidad de agua que cae a la superficie terrestre procedente de la atmósfera. Puede ser en forma líquida, como la lluvia o la llovizna, o bien sólida, como la nieve y el granizo. Nubosidad. Es la extensión del cielo cubierta por nubes. En la práctica, la nubosidad se observa sin ningún aparato. Se agrupan todas las nubes en un determinado momento. Elementos termodinámicos. Los elementos termodinámicos son la temperatura, que es el grado de calor que posee la atmósfera, y los vientos, que son los movimientos horizontales de masas de aire y los cuales no deben ser relacionados con los movimientos verticales, pues a estos se les conoce como corrientes, ¿no? Bueno, pues la humedad de un lugar a otro, la superficie terrestre, la humedad varía considerablemente y de esto depende justamente de la temperatura del aire, ya que cuando mayor es la temperatura, mayor es la evaporación. En las precipitaciones, para caracterizar a los distintos tipos de clima, pues no solo se estudia la cantidad de precipitaciones que recibe un lugar determinado, sino que también se tiene en cuenta las características de estas precipitaciones. Por ejemplo, si se producen preferentemente en forma de lluvia o nieve. Además, se utiliza un análisis de distribución de las mismas precipitaciones a lo largo de todo el año para así determinar las variantes que puede haber en climas secos o bien en los climas húmedos. La nubosidad, pues al generarse el movimiento de las nubes, resulta muy interesante determinar la dirección del desplazamiento de las nubes, ya que es un buen indicador de la dirección del viento en el nivel en el que éste se encuentra también, ¿verdad? En cuanto a los elementos termodinámicos, pues son factores que son los responsables de la circulación general atmosférica o de la sucesión de masas de aire. Determinan los distintos tipos de tiempos atmosféricos y el clima. La superficie de la Tierra se calienta o enfría según la radiación solar que se reciba, de tal forma que el aire que entre en contacto con ella, ya sea agua o tierra, se calienta o enfría de igual manera, ¿no?
y así es como se genera las zonas de aire frío o cálido. En relación a la temperatura, pues también podemos mencionar que aquí se presenta la presión atmosférica, que es un fenómeno determinado por el peso de la masa del aire por cantidad de esta superficie, ¿no? Los vientos, pues para estudiar los vientos se utiliza el anemómetro, mediante el cual se registran velocidades que pueden alcanzar las masas de aire, mientras que para calcular su dirección se utiliza una veleta.